Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer hoy una entrevista con un ingeniero de grabación, mezcla, mastering, un tipo tremendamente grosso que se llama Néstor Tinaro. Vamos a esperar que se una. Acá lo tengo a Néstor. Fantástico. Vamos a sumar. Vamos a esperar que acepte la invitación. Ahí está. Ya lo tenemos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Néstor? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta, che? Bien, acá laburando, mezclando. Bueno, ahora para de mezclar porque si no te va a salir rara la mezcla. Para borrar, sí. Va a estar complicado. Sí, no, totalmente. Bueno, escúchame, Néstor, acá, bueno, se está sumando toda la gente. Eh, Primero que nada, contales un poquito a los muchachos así por arriba, porque vos sos un tipo que ha mezclado y ha trabajado o ha grabado desde, no sé, folclore hasta heavy metal. Tenés Sí. un catálogo muy amplio de trabajo. Por ejemplo, un par de laburos de los más importantes que hiciste, por ejemplo, o que más te gustaron. Este, un disco muy lindo que no tuvo mucha difusión es Amor y Paz de la Mississippi, que lo hicimos hace como 10 años atrás. Este, Después, qué sé yo, un montón de discos, laburé con bastante gente conocida, que participaciones de otros artistas, ¿viste? Un Claro. poco de todo. O sea, yo vengo laburando desde el 87 más o menos, y empecé en la época de la cinta, justo cuando vino el pase al digital, ¿viste? ¿Llegaste a cortar cinta con la Sí, sí, por Gillette? supuesto. Sí, 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 sí. Con la gilet, el lápiz de cera para marcarlo. Qué groso eso, ¿eh? Qué groso. Sí, sí, Qué sí, sí. épocas. Una transición brava esa, Claro, y porque encima, claro, y encima al principio cuando empezó todo el tema, eh, las computadoras que había, que eran bastante lentas, comparado con lo que hoy en día, mirá, eran calculadoras, cuando va. empecé todavía no estábamos en la etapa DAO. La primera etapa eh, fueron los DAT, que se usaban para hacer el máster, Claro, donde se pasó de sacar el máster en dos pistas a hacerlo digital. claro. Y vos, Entonces, esto fue antes del soft. claro, ¿vos te acordás que el disco Privé de Spinetta, creo que Sí, fue uno de los primeros que fueron mezclados o grabados en digital, que creo que usaba videocaseteras Betamax o algo así para grabar audio? ¿Tenés sí, idea sí, cómo era eso? esa vida, claro, uno de los formatos que apareció también fue para hacer, pero para hacer el máster nada más. Porque primero se Claro, empezaron haciendo las bajadas de mezclas, pasamos de la cinta de un cuarto al LAT y al Betamax. Sí, porque el Betamax tenía más rango dinámico porque laburaba en cinta de media pulgada, como la que claro. era de video, ¿eh? Qué loco Y eso, el ¿no? DAT es una Utilizar cinta. un coso de video para grabar audio. Sí, 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 sí. Eran los formatos de la época. Fue una época de transición donde todavía las cosas no estaban claras. Eh, Se había hecho algo donde igualaban el 0BU analógico al menos 18 digital, que eso fue como una demencia, Claro, porque se trabajaba en 16 bits en el máster. O sea, todavía no había 24 bits, ni 32, ni nada que se le pareciera en el DAT. ¿Viste? El DAT tenía claro, 44.1 o 48, y cuando vos grabás en menos 18 estás este, utilizando prácticamente la mitad de la profundidad de bits. Y después nosotros veníamos de hacer correcciones, porque vos trabajabas en cinta y la cinta podías usarla con reductor de ruido o sin, para sacar el Higgs. claro. Y depende de la cantidad de canales que usabas, tenías que ir haciendo reducciones, lo que hoy les dicen stems, ¿viste? Claro. Entonces había cosas que ibas haciendo previas, suponete que grababas en 16 o 24 o con dos máquinas de 16, entonces siempre te quedabas corto, más al final de los 80 que había muchísimos teclados y muchísimas cosas MIDI en síncrono con lo que estaba tocando la banda. Se mandaba una señal que se llamaba SEMTI, que era como un ruido para Sí, sí. sincronizar las máquinas analógicas. Tremendo. Me estás Era recordando todo. cosas que me gustaría Sí, olvidar. sí, 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 yo sabía que te ibas a acordar. Todas las mesadas gigantes que pusieron en los estudios por la No, cantidad de no, teclados que tremendo. había.
Tremendo. Me acuerdo que la Sí, primera sí. vez que vi ese tipo de SEMTI, creo que fue en el 86, 87, Más o menos, sí. yo grabé como invitado en un disco de Calamaro que se llamaba Nadie sale vivo de aquí, o algo así. Creo que fue el último que hizo Andrés España. En Panda fue casualmente, abajo, en el chiquito. Claro, Y me chiquito, acuerdo sí, sí. que fue la primera vez que vi un tipo, pero me acuerdo que Andrés tenía un teclado que no sé si era un DX7, algo así, pero quería grabar un sonido Claro, Hammond, claro, mira, entonces me pidió prestado sí. un Boss Super Overdrive A la mierda. para distorsionar el sonido del DX7. Y yo pensé, este pibe que fumó. Bueno, sí, aparte de que a Sí, veces había fumado. también. Sí, Pero bueno, y me acuerdo bueno, el tema era que tenía en SEMTI disparando teclados, pero al mismo tiempo los distorsionaba con pedales de guitarra. ¿Entendés? Entonces era claro. una mezcla Sí. de cosas así medias delirantes. Pero bueno, todo viene, me hiciste acordar con el tema del SEMTI. Bueno, vamos a la vida al actual. Vamos ahora porque tengo tantas preguntas para hacerte. Mira, una de las cosas más importantes que me gustaría que le cuentes a la gente que está viendo esto, vamos a empezar por la grabación de la batería. Sí. ¿Ok? Bien. Cuando vos vas a grabar una bata Mm. estándar, cinco cascos, ponele un par de platos, hi-hat, nada fuera de lo común. ¿Cómo la tomás? ¿Cuántos micrófonos utilizás? ¿Y cómo elegís los micrófonos? ¿De acuerdo a qué parámetros? Bueno, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con la gente que va a grabar, escuchar el material que vienen haciendo, pedirles alguna referencia para ver hacia dónde quieren ir, y ahí viene la decisión de decir, bueno, ¿dónde lo hacemos? Y dónde lo hacemos tiene que ver por un lado con el audio y por otro lado con el presupuesto que se dispone. Porque una de las cosas más importantes es empezamos antes de lo técnico, es la resonancia del recinto donde se graba. Entonces, si vos me decís que vas a hacer, este, no sé, música disco de los 70 o vas a hacer un estilo, no sé, Jorge Drexler, son todas cosas que son con muy poco ambiente, muy acotado y un sonido muy sequito. Eso prácticamente sirve cualquier ambiente bastante muerto. Ahora, si vos Claro, querés grabar una batería de rock, y tenés que grabar bastantes ambientes. Y los ambientes van a sonar, depende de cómo sea la sala. En general, en salas grandes, que están bien controladas, suenan mucho mejor. ¿Sí? O sea, los ambientes, vos podés hacer una emulación con Rubber, pero nunca te da lo que da la sala, ¿viste? Porque se hacen varios trabajos con la compresión, o al menos yo lo hago así, con la compresión de los espacios, ¿viste? Entonces eso hace que vos un micrófono puntual de tambor decís, bueno, le pongo un 57, que es un clásico, claro. y tengo un pre de la puta madre que puede ser cualquiera, un NIV, un SSL, lo que te guste. Un micrófono, ya dijimos cuál, ahora, eso en el micrófono puntual suena o va a sonar parecido en cualquier lado. Si toda la cadena de audio, los conversores y todo de primera. Pero va a sonar recontra distinto en el ambiente que esté tocado eso. ¿Sí? Claro. Entonces, la respuesta grande de eso, porque vos cuando escuchás un tambor, si estás al lado siendo batero, o si estás a 2 metros, o a 3, vas a recibir distintas cosas, porque vas a recibir la sala. Cuanto más seco es el ambiente, menos resonancia de los armónicos, que eso es lo que escuchás en definitiva del sonido del tambor, ¿no escuchás lo que está pegado al micrófono? Entonces, una de las cosas fundamentales y muy importantes es la resonancia del recinto. Eso, por ejemplo, eh, es importante que la gente entienda lo que está diciendo Néstor, porque es importantísimo. Vos cuando grabás un instrumento, fuese el que fuese, al poner el micrófono cerca, está grabando algo que nadie en la vida real escucha. Exactamente. Exacto, porque vos no escuchás el tambor, vos no tenés la oreja pegada al lado del parche, vos estás escuchando a una distancia, estás tomando lo que dice Néstor, que tiene que ver la resonancia del ambiente, inclusive cuando grabás una guitarra en un amplificador de guitarra, cuando grabás cualquier cosa, una trompeta, También, la voz, sí. vos escuchás toda una resonancia. La resonancia. Entonces, es casi, te Sí, diría lo que decís vos, Néstor, es casi más importante cómo vas a trabajar el tema de la resonancia que la señal pura del instrumento. claro, porque también hay otra cosa, que tenés que escuchar la sala y ver cómo hacer
para poner en fase ese ambiente, que depende de la distancia donde lo pusiste, con el micrófono puntual para que eso sume, porque si no te resta, Claro, eso te iba a preguntar, por la corporación de fase. cómo maneja el ser humano o el cuerpo o el oído humano el tema de la fase? Es muy simple, porque es un solo punto que está tomando. El oído, o los dos oídos, Claro, ponele, están sí, tomando un punto espacial determinado donde todo llega hacia el mismo lugar. Cuando utilizás dos sí, micrófonos o tres, tenés varios puntos. Es sí. como si vos tuvieses oído flexible, que este te lo estirás, lo pones por allá, el otro lo pones más allá. Sí, Entonces, en ahí realidad se produce. el oído es flexible y toma todo, escucha omnidireccionalmente, ¿viste? Ahora, dos micrófonos que están puestos en fase, que puede ser o juntos, o a media onda de la onda más fuerte que tiene, o a doble onda, depende de la distancia. Te va a causar un efecto distinto, que ahí es muy importante. Cuando vos pones eh, más de un micrófono, siempre tenés que verificar la fase de lo que sea, para que eso sume y no reste. ¿Vos jugás con las fases para lograr sonidos? Y no podés hacer nada, sino, o sea, una batería, si no tenés todas las fases ordenadas, salvo que quieras hacer algún truco en especial, siempre te va a restar. De los discos clásicos, de los Sí, clásicos, ¿qué sí. batería, por ejemplo, vos podés usar de ejemplo con una batería que está tomada con un ambiente y el ambiente está utilizado como parte del audio de la batería, que es notorio? Y cualquiera de Audioslave, ponele, viejos discos de Zeppelin, no solo la batería, las guitarras de Pace también, viste que a veces aparecían como los puntuales de un lado y todo el ambiente del otro. Como, Esa es otra como, manera de evitar la resta en la fase, abriendo el paneo, ¿viste? O sea, si vos pones los dos micrófonos que están fuera de fase, en el sí, centro restan, pero si los abrís, ya suman. claro, se produce una especie de fake estéreo que está buenísimo inclusive. Claro, sí, porque tenés el retraso de un lado y el espacio, y Claro. del otro lado tenés los puntuales. Zeppelin juega mucho con eso. Vamos a ir al siguiente instrumento en la cadena, podríamos decir, alimenticia. Salimos de la Sí, batería. Vamos al sí, bajo. sí. ¿Cuál es, por ejemplo, cómo acostumbrás vos grabar bajos de acuerdo al estilo? Un bajo de rock, un bajo más en un estilo más jazz o en fusión. Más allá de lo que el bajista quiera o te pida, Mm. ¿cuáles son las formas más indicadas de acuerdo al estilo de música? Mira, el estilo de música es fundamental, porque vos ponele que vas a grabar algo con una música común. A común me refiero a más convencional. Vos tenés eh, un espectro en frecuencias donde hay instrumentos que se tocan con otros instrumentos, ¿sí? Entonces, tenés que buscarle el espacio sonoro para que eso aparezca. Ejemplo, vamos a poner como algo clásico. En los 100 ciclos vas a tener el bajo, el piano, la guitarra, los graves del bombo, depende de cómo lo hayan tocado de ecualización también. Entonces ahí se Claro, arma un quilombo terrible. Entonces tenés que empezar a separar. Algo como así estándar, eh, sacar las guitarras como que los más graves en los 100, salvo el hecho de las afinaciones en drop, claro, donde ahí ya se mete la guitarra en el espacio del bajo. Entonces ponele clásico, la guitarra hasta los 100, en los 80 fuerte el bajo, en los 60 fuerte el bombo. Ahora, si vos sos metálica y bajás la afinación, viste que antes se usaban los parlantes de liviano, los Classic Vintage, los Greenback, todos esos, claro, no iban tan alto. Cuando vino esa época empezaron a sacar por el Marshall las cajas, las 900, que ya pasaron de los parlantes de 30 a parlantes de 75, con un cono pesado. ¿Por qué? Y porque los graves ya se metían en el espacio del bajo. Entonces, ¿cómo solucionaron el tema de dónde poner el bajo? Y viste, los bajos de Metallica o ese tipo de banda son distorsionados y tienen un montón de brillo y dejan que la guitarra pase a la parte más baja. Si vamos a hablar claro. de una banda que es de rock convencional, eso no sucede, ¿sí? Y después, con respecto al bombo, el bajo también depende, viste que yo te dije recién, poner en los 80, por decir que reina y el bombo en los 60,
Ahora pones un bajo de 5 cuerdas y ese bajo, qué sé yo, va a bajar hasta 40. Entonces hay que hacerle un espacio entre los dos. Siempre hay que hacer espacio para poder mezclar y que se entiendan. Porque por más que Cu- vos le des volumen a algo, si se está superponiendo en frecuencias con otra cosa, siempre vas a tener barro. cuando estás grabando, por ejemplo, vos estás grabando una banda, ¿no? Tenés grabada la batería, Sí, vas a grabar el bajo. ¿Vos sí, participás en lo que es la elección del instrumento? Viste que hay bajos que tienen ciertos audios, más allá de la sí. preferencia del músico, obviamente que todos tenemos Mm, preferencia con respecto al instrumento. Por ejemplo, en mi caso, mi experiencia como músico de sesión, cuando yo tengo que grabar una sesión, la guitarra que elijo, la elijo de acuerdo a lo que está pasando alrededor. No la elijo de claro, acuerdo a mi gusto personal. sí, ¿Ok? Si yo tengo un contexto muy lleno de teclados, tiendo a elegir una Telecaster, ponele, o un Strato con single coils. Cuando tengo más claro. espacio, elijo una guitarra más ancha. Claro. Exacto. Vos cuando vas a grabar los bajos, estás en el proceso de grabar una banda, vos le Mm. sugerís al bajista lo que estabas diciendo recién casualmente, ¿no? Viste que decías del brillo, la distorsión, de dónde vas a sentar el bajo en la grabación. Vos participás en la sugerencia, los bajistas aceptan esas sugerencias o te mandan a la puta que lo parió. ¿Qué sé yo? Pregunto porque... Mira, normalmente trato de, salvo que me contrate por un laburo y no conozca al grupo, este, hablo con ellos, que es lo que te dije, lo más importante para saber a dónde vamos. Claro. Y la mayoría de las cosas que hago las produzco. Entonces sí tomo decisiones con respecto a qué guitarras usar y a qué instrumentos veo también que hay disponibles, ¿no? Y si Claro. no hay algo disponible, tal vez se alquile. ¿Viste? Y el bajo me gusta grabarlo por línea y un micrófono en el amplificador también, las dos cosas. Y El también tema, eso va en fase. eso te iba a preguntar, por eso el tema de la línea y el amplificador. Viste que Sí. a veces se pelean por el tema de la fase, por el tema... ¿cómo manejas esa cuestión? Y hay que ponerlo en fase. Siempre te va a llegar primero la línea porque es una señal eléctrica y la otra va a llegar más retrasado, que es otra señal eléctrica, pero pasó primero por el micrófono, después por el conversor, no, micrófono pre-conversor y recién ahí tenés la vuelta. Entonces siempre va a estar más atrás el micrófono que la línea. Eso tenés que acomodarlo si usas las dos cosas. O Bien. lo otro que puedes hacer es a veces usar el micrófono y la línea para darle una definición más grande y sacarle un poco abajo, que es donde se arma más quilombo es abajo, en la Claro. fase. Pasemos al siguiente estrato. Vamos a las guitarras. Sí, ¿Ok? sí, estrato Ok, ya, redundante fue esa. sí, sí, tremendo. Ya tenemos la batería grabada, tenemos el bajo Sí, grabado y ahora tenemos sí, que grabar las guitarras. ¿Cómo haces el trabajo? Vamos a algo bien simple. La banda es un trío. ¿Ok? Tenemos bajo, sí, batería, guitarra mm, y después tenemos un cantante. Ok. sí, Eh, ¿Cómo elaboras las guitarras? Porque evidentemente vos, como dijiste recién, haces producción. Una cosa es laburar de ingeniero de grabación, otra cosa es cuando estás produciendo algo. Entonces, cuando haces producción, tomás estas decisiones de sí, seleccionar el instrumento, seleccionar en cuántos canales vas a grabar el riff, cómo vas mm. a doblar si doblás algo. ¿Cómo es el laburo estándar habitual que vos harías sin entrar en cosas específicas? Y estándar, ponele, hablaría con el guitarrista, escucharía los temas y el guitarrista normalmente va a hacer lo que hace en vivo, que es tocar una rítmica y cuando viene el solo tocar el solo y cuando vienen las inserciones tocarlo. Depende del tema, se va a grabar de una manera o de otra. Pero así como clásico, para que tenga un sonido contundente, decirle, bueno, aprendete la rítmica del solo, que de movida no se sabe si la sabe porque tal vez hay alguna variación armónica, entonces que, con respecto a la estrofa o el estribillo o lo que sea que viene antes, y esa guitarra se puede doblar. Y ahí cambiaría de instrumento y de amplificador tal vez también. Y ¿Qué? después hagamos los solos. Estamos hablando de grabaciones que no son en vivo, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí, hay cosas de grabaciones. rock, sé que son, pero hay cosas de rock que están buenísimas grabarlas todos juntos, porque tiene otro tuco, ¿no? Tenés que ir a un estudio grande, ahí no tenés mucha alternativa. Claro. No, no, por eso estamos hablando así de una grabación, inclusive que todos estos Sí, consejos que le puedan servir una a los etapa. chicos si van a Sí, grabar en su casa, en home studio.
Entonces ponele, bueno, acá vos tenés que grabar la guitarra, con la guitarra base. ¿Cuáles son tus Sí. micrófonos de cabecera y cómo microfoneás el ampli? Eh, Vamos a los micrófonos de cabecera, el 57 de Shure, el 421 o el 441 de Sennheiser. eh, si hay un micrófono de Ribbon, un Roger puede ser, y después algún micrófono de ambiente si requiere lo que voy a hacer. Depende de qué se trate el grupo, ¿viste? Y el ambiente generalmente, qué sé yo, puede ser un Neumann. También puntual en el parlante puede ser un 414, que es un micrófono que tiene muy buenos medios para la guitarra. Todos esos también tenés que verificar la fase porque si no restan, ¿viste? ¿Solés poner más de uno en el parlante, por ejemplo? Y mínimo pongo un 57 y un Sennheiser, un 421 o 441. Eso ya le da un tono recontra lleno sin tocar ninguna ecualización. Sí, el tema de la ecualización era el siguiente paso que yo te iba a preguntar, pero ahora que lo Sí. nombraste. Una de las cosas, digamos, que aprendí hace muchos años cuando yo empecé a grabar con el portugués da Silva, yo era muy Mm, chiquito, me acuerdo que estaba grabando la música de la película Quien quiero oír que oiga, de Nito Nevia, yo tenía 17 años, mira, ahí metido en, mm. en Niño, guión, grabando en guión, pero niño estaba, pro. sí, no, era, me cagaban a pedo, era una cosa tremenda. Bueno, y me acuerdo que yo quería grabar la guitarra con cierto audio, y entonces le decía al portugués que yo quería que la guitarra suene, la ecualización, no, 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 no. Y ahí me enseñó que la ecualización se lograba con la posición de los micrófonos y con Mm, elección de los micrófonos, ¿no? mm. Y eso es todo un mundo nuevo, que después yo leyendo cómo grababa Zeppelin, Sí. Page era un maestro haciendo eso precisamente. Que una de las cosas me acuerdo que me quedaron en la cabeza era que me decía, vos cuando metés ecualización en una señal, estás metiendo distorsión. Distorsión. Sí, Dice, pero no 100%. distorsión de la linda que usamos nosotros. Una Sí, sí, sí. distorsión, estás arruinando la onda, básicamente. Entonces vos tenés que tratar de evitar la ecualización si podés lograr esos sonidos mediante el movimiento de los micrófonos. Entonces, después te perorata, te tiro la pelota a vos y Mm. te cuento, y te pregunto, ¿vos cómo haces para lograr los audios de guitarra moviendo los micrófonos? ¿Qué trucos tenés? ¿Qué ya ahí te puedes pasar de los chicos? Bueno, primeramente, cuando uno está parado delante de un equipo de guitarra, es distinto grabar con un combo que con un stack, ¿sí? Cuanto más cerca estás, menos escuchás lo que suena directamente del domo del parlante, ¿sí? Donde vos tenés el domo es donde más brillo y más hiss vas a tener, ¿sí? Y a medida que vas sacando los micrófonos del centro, eso se va atenuando. Entonces podés combinar eh, distintos tipos de micrófonos que tienen distinta textura, o sea, entre un micrófono dinámico, un condensador que tiene más brillo que ese y un ribbon que es más oscuro, ahí vas buscando, primero si es un combo le inclino el amplificador para que escuche exactamente lo que está saliendo directo del parlante. Porque si vos estás parado al lado de un combo, vas a escuchar muchos medios altos y mucho brillo menos del que existe en realidad. Porque el oído está acá arriba y el parlante está allá abajo. Entonces, inclinando el amplificador para escucharlo en el momento de la ecualización, yo meto mano ahí también, en general me dejan, ¿viste? Entonces, me acerco y escucho lo que está tocando y hago algunos pequeños retoques de ecualización o de gain o de lo que sea que me parezca que hace falta. Y en base a eso, después recién ahí empiezo a poner los micrófonos. Parto de un punto base que ponerle en el medio exactamente no me gusta como suena demasiado. Me parece que es muy el sonido. Ujú. Entonces ponerle que use estos dos micrófonos que te dije, un 57 y un 421, tomo el aro del domo y pongo uno de cada lado a la misma distancia. Y ahí parto el movimiento. O sea, si yo quiero sacarle brillo o gis, me voy a ir hacia afuera, pero voy a mutear el teléfono porque van a empezar a entrar todos los mensajes. Ahí estamos. Este, entonces,
entre eso y lo que voy escuchando, bueno, ahí ya entramos en otro tema, ¿no? Yo sé que hay cosas clásicas que puedo hacer y que van a funcionar siempre si conozco el equipo y no conozco el estudio, ¿sí? Porque está la resonancia de la sala y después está cómo suena el control, ¿viste? Que eso es el timón para saber cómo estás navegando. Yo después de muchos años de experiencia ya sé cómo puedo ecualizar para que salga sonando un bombo, un tambor, un tom, un bajo, una guitarra. Si sé el equipo con el que estoy trabajando, la respuesta que me va a dar, así no escuche bien. Igual, lo más importante es poder escuchar bien. Cuando Que el grabás las sitio suene, guitarras, claro, sí. vos cuando grabás guitarras y estás produciendo, tenés que seleccionar el tipo de los instrumentos. Vos, Mm. a lo largo de todos estos años, ¿encontrás que hay guitarras que en estudio garpan más que otras? Y guitarras que en vivo andan bien, pero en estudio no garpan tanto. Y mira, una buena guitarra, y un buen ampli y un buen guitarrista para tocarla, funciona siempre, en cualquier lado. No tengo una. O sea, siempre depende del tipo de la combinación con la guitarra que vayas a doblar, tal vez en la rítmica, con el amplificador y con el tipo de guitarra, si es humbucker o single coil, ¿viste? Cuando haces doblajes, por ejemplo, si vas a doblar un riff o una rítmica, Sí, ¿utilizás sí, instrumentos distintos o doblás exactamente sí. con el mismo audio? Y no, me gusta más por decirte clásico, si usas una Les Paul, doblar con, no sé, con una tele, con un estrato, con otra cosa. Y cambiar tal vez el amplificador, ¿viste? Bien. Vamos a la parte de los solos, específicamente. Sí, Los solos es un mundo aparte, no solamente por lo que son todos los audios, sino también por el hecho de pinchar, vamos de nuevo, no, vamos de nuevo, vamos de nuevo, y horas y horas y horas. Entonces, mi pregunta tiene dos partes. La primera, ¿cómo manejas el solo a nivel audio? ¿Cómo lográs para que el solo corte en el medio de todo el caos que puede haber abajo o no? Quizás vos estás mm, vaciando atrás para que el solo se destaque. aparezca. Sí, ¿Y cómo manejás la cuestión emocional del solo? Todos sabemos que generalmente el primero o el segundo solo son los que tienen más onda, pero por ahí también son pueden los ser los que. que tienen más Sí, pifies. ¿Cómo manejas el tema del pifie? sí. ¿Pinchás el pifie? ¿Lo dejás? Bueno, todas esas preguntas son interesantísimas. Así que bueno, Sí. contanos. Y depende del género. Vos ponele. Hay géneros que son más de improvisación y de tocar lo que pasa en el momento, como puede ser, qué sé yo, el blues o el jazz, donde la toma que salió, ¿viste? Está buena por algunas cosas y no tan buena por otra, y se busca exactamente eso, más la expresión. Después las canciones de rock tienen solos más armados, donde si bien hay partes que pueden haber variaciones, tienen una estructura en la melodía o en el riff o en lo que se toque. Entonces, lo primero que hago es, vamos a probar, te tiro el tema y tocar arriba de todo el tema. Entonces yo voy escuchando el ampli, los micros y veo cómo suena. Y ahí hay una cantidad de cosas que me gustan usar o no, depende de el contexto, ¿no? Eh, Todo lo que sea pedales o espaciales, reverbs o delay, hay que ver cómo juegan en el tema para poder ponerlo y grabarlo o no. Hay cosas que prefiero, si puedo, es ponerlas después, pero para esto necesito que el tipo esté escuchando su sonido igual. Entonces yo le digo, mira, estás usando, no sé, un Twin Reverb, es una reverb gigante que la guitarra me va a quedar allá en la loma del orto en la mezcla. Y por más que le dé volumen me va a quedar lejos, salvo que sea por un efecto en especial, ¿viste? Claro. Trato de no usarla para poder tener la guitarra acá al frente y sí usar una reverb que va a ser seguramente digital, o si hay una gran reverb también usarla, que se parezca y tenga el tono de lo que está buscando. Porque el guitarrista lo que tiene que tener es inspiración para tocar. Claro. Y yo te digo, vamos a ver, la inspiración viene mucho por el sonido que está pasando, ¿viste? Entonces, si yo no le voy a decir, bueno, porque ¿qué pasa? En un pinche donde se corta algo, yo voy a cortar
y editar y tal vez corte en eso la reverb o el delay que está grabado. Si yo no lo grabo y lo puedo poner después, va a seguir sonando. Pero si hago eso, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Primero. Claro, claro, eh, Tengo que hacer que el tipo, mientras esté ejecutando el solo, sea feliz y que escuche lo que quiere escuchar. claro. Sí, Eso es fundamental. eso es tremendo, tremendo. El tema de la comodidad, viste que hay mucha gente, por ejemplo, que está acostumbrada a cierto tipo de sonido en la sala de ensayo. O Sí. sea, y generalmente a mí me ha pasado las veces que me tocó producir, simplemente a vos también te iba a preguntar ahora con respecto del aspecto de producción. Mm, Cuando te encontrás con una banda por ahí que no tiene mucha experiencia en estudio, que mm, entra a grabar, y de repente en el estudio la banda descubre, por ejemplo, que el bajista estaba tocando la nota de al lado y no la que iba, sí, por ejemplo. Y que sí. si vos le corregís la nota, automáticamente sale dice, no, pero no suena como antes, qué sé yo. Y entonces ahí llega la decisión. ¿Dejás el error porque así fue concebido o los ayudás a acomodar las cosas? No, los ayudo, especialmente en el rock, porque tocan muchas, los guitarristas tocan muchas quintas y pocas terceras que definen, y a veces pasa que la armonía del bajo va por donde quiere y no por donde debe ir, porque no hay terceras marcando dónde están, ¿viste? O a veces me ha pasado de decir, tal arreglo y uno toca mayor y otro menor. Bueno, veamos el Sí, sí, contexto. ¿Cuál es la melodía de la voz que es la que va a llevar todo esto? claro. ¿Cómo se proyecta el riff? ¿Cuál es la tonalidad donde estamos, la escala? Para entender cómo está sonando. No, eso no lo dejo pasar, porque ya no va a sonar. Salvo que quieran hacer algo disonante, ¿viste? Como, qué Sí, sé sí, yo, el primer total. acorde de Hard Day's Night de los Beatles, ¿viste? Que es una cosa extraña que hicieron entre tres instrumentos, pero si no, siempre hay que investigar con eso para que suene. Sí, y la siguiente cuestión, por ahí volvemos un poco para atrás para el tema de la batería, pero en realidad es para todos los instrumentos. El tema del tempo en la grabación, Sí. ¿ok? Vos vas a grabar, ponerle, o grabás a todos a la base tocando al mismo tiempo, simultáneo, y después reemplazás los canales de bajo y guitarra, o por ahí tocan todos juntos, como vos decías antes, para lograr cierto efecto. Mm. ¿Cómo manejas el tempo de la grabación si el batero no está acostumbrado a tocar arriba de un clic? Es bastante raro en esta época que suceda eso. La mayoría, salvo que sean muy principiantes, tocan todo el tiempo arriba de un clic de los discos, entonces hay un cierto tiempo. Cuando vos escucho una canción, trato de grabar dentro de lo posible, siempre con clic. O sea, hay géneros que no lo permiten, qué sé yo. El jazz no lo permite, porque puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero ponerle que una canción de pop o de rock normalmente tienen un tiempo. Y a veces hay variaciones en el tiempo. Entonces lo que hago es hacer un mapa de tiempo que se amolde a la realidad de intención de la banda. O sea, tal vez digamos, en la primera parte el estrofa va a tal tiempo, el estribillo sigue igual, pero tal vez el estribillo final, por una cuestión de intensidad, que vos los escuchás en los discos de los 70 también, es un poquito más rápido. Ujú. Si vamos a hacerlo con clic, yo tengo que programar el clic hasta que no tironee en ningún lado. Que nadie se sienta esclavo de lo que se está escuchando y por supuesto lo tienen que escuchar todos y no solo el batero, como hacen siempre. Porque el batero también está acompañando lo que está pasando. Queda la guitarra sola haciendo un riff y después siguen. El guitarrista tiene que estar escuchando dónde está el tempo también. Claro, eso es muy importante, el hecho de que si vas a grabar, están grabando todos, que todos tengan el clic, no solo el pobre baterista, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque es bastante común, una cosa que es bastante común, no sé si será tu experiencia, pero los guitarristas tendemos a ir para adelante, Sí. todo el tiempo. Y los Todo el guitarristas tiempo para el es frente como, siempre. no, pero nos vamos cayendo para adelante en el tempo, ¿viste? Vos tenés el tempo que y el guitarrista siempre es como va tironeando el tempo para adelante. Sí. Eh, y el batero tiene que estar teniéndolo para que no se vaya. Entonces, si el batero no tiene un tempo fijo, lo va a seguir Mm. al guitarrista y todos cada vez más rápido terminamos al doble de la velocidad que empezamos. Entonces, muchas veces en las bandas se le echa la culpa al baterista
del movimiento de los temas y no es de ahí la cuestión, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, siempre, siempre. Por eso te digo que hay que hacer un mapa de tiempo siguiendo la intención de la canción. Y no decir, bueno, esto es fijo y la canción es 120 y está todo el tiempo ahí. Hay veces que sí, que la banda tiene un tempo que es así y funciona así. Este, Me acuerdo cuando vino Alan Parsons acá en los 90, contó una anécdota de, de cuando grabaron Money en El lado oscuro de la luna. Sí, Ellos hicieron un loop. Los loops antes se hacían con la cinta en un carrete hacia el otro del grabador y te daba una duración de tiempo del loop que era eh, el largo de la cinta por el grabador. de ahí viene el nombre El- loop. el- el- claro, de ahí viene el nombre loop. Ahora, el loop de Money era más largo que el tamaño del grabador. Entonces el tipo agarró y puso a dos asistentes, uno con un lápiz cada uno a cada lado del grabador, para estirar la cinta y que tenga tensión, y largó el loop. Y la banda empezó a tocar arriba del loop. Después ese loop se va en el tema. Entonces el tipo hizo un fade out y fue bajando el loop. Cuando llegó a cero, desarrollaron el tema, y cuando estaban en el final, el loop vuelve. ¿Cómo hicieron para volver el loop? Fue un accidente. El tipo se apoyó en el fader y escuchó el loop chiquitito y los chabones estaban en tiempo perfecto. Y lo mandó de nuevo. Por eso te digo, depende del viaje del grupo, suena de una manera en el tempo o no. Zeppelin en general tiraba para adelante para el final, siempre. Mirá vos, loco. Qué groso, ¿eh? Bueno, Sí, sí, ahora tenemos grabado todo esto y nos falta grabar a la diva, sí, al sí, cantante, sí. ¿no? Eh, si tenemos una banda grabada, tenemos violas en estéreo, bajo, batería, el ambiente. ¿Cómo trabajas la voz en ese contexto? Siempre que voy armando, hay dos opciones en esto. A veces, depende del grupo y los sonidos que piense que pueden ir en el bajo, grabo el bajo después de la guitarra, para buscar un espacio mejor. Entonces, no siempre, pero en algunas producciones sí lo hago así. Grabo, por supuesto, la base, trato de hacerla, si se puede, lo más en vivo que pueda, aunque después reemplace las cosas, ¿no? Por una cuestión de intención. Bien, Y voy construyendo, eh, primero, obviamente, desde la ecualización que logro en el amplificador de los instrumentos y con los micrófonos. Y yo te voy planteando toda la grabación, el audio que va a quedar. Después obviamente algo que suene mejor, pero se tiene que escuchar toda la grabación bien. Todo el tiempo tenés que estar escuchando lo que va a pasar. Lo arreglamos en la mezcla, no existe. O sea, una toma cruda tiene que sonar bien. claro. Si es en vivo, más, tiene que sonar bárbaro. Porque es básicamente lo que va a quedar, porque va a haber un montón de otros instrumentos en la batería. Y eso va a ser parte del audio. Y cuando llega el cantante, así como te digo, el guitarrista en los solos, tiene que estar cómodo. Y tiene algo que es, la emocionalidad se siente más que en otros instrumentos, ¿viste? En la voz. Entonces, hay que lograr una escucha que el tipo esté re contento con el sonido y, y que esté relajado para hacer la toma, ¿viste? Tal vez algo que lo hace simplemente en cualquier momento, adelante de un micrófono, depende de la experiencia en estudio que tenga, puede costar más, ¿viste? ¿Cómo Pero trabajas el tiene que entrar en tema? el viaje. Claro, por ejemplo, ahí otra vez viene la misma pregunta. La toma Mm, de voz, que sí, emocionalmente está bárbaro, pero tiene errores, tiene pifies, tiene caladas, mm, o sea, sí, desafinaciones y errores. Porque hay gente de otros países que no entendían qué significaba pifie. sí, Recién preguntó alguien por ahí. Pifie es sí, sí. un léxico argentino, más que nada, que significa error. Eh, Mm, si hay una desafinación en la voz, pero la onda está bárbaro, ¿elegís utilizar mm, algún corrector de afinación o elegís hacer sí. otra toma
¿Cuál es el proceso? Y normalmente hago 2 o 3 tomas de la voz. Depende del cantante. Pero Claro, normalmente sí hago eso. Trato que sea lo más en vivo posible. Edito las mejores partes de cada uno. Y si lo que me gusta, por una cuestión de precisión, está desafinado, lo afino. Obviamente uso los afinadores como un recurso de afinación, no de un modo estético, como lo usan en algunas músicas, y lo claro. uso en modo gráfico. No lo uso nunca en automático, porque, o sea, primero me fijo en qué tonalidad está el tema, y después voy escuchando hasta que no se nota lo que hice. Tiene que ser Perfecto. algo sutil, ¿viste? Claro. Sí, sí. Bien. O sea, la afinación y la compresión, salvo que sea por efecto, no se tienen que escuchar. No tienen que decir, esto está recomprimido o esto está recontrafinado. Claro. Bueno, llegamos, tenemos todas las pistas grabadas. Tenemos todo Mm, grabado. Ahora tenés que mezclar. sí. ¿Cómo comenzás el proceso de mezcla? Sabemos que hay un montón de estilos distintos y cada estilo tiene su Mm, onda y su jeite. Entonces vamos a reducirnos a una cosa puntual. Una banda, sí. un tema de rock, una banda que tenemos bajo, batería, guitarra, un teclado, la voz y coros. Ok, simple. Mm, ¿Cómo sí. arrancas la mezcla? ¿Cómo empezás a armar la mezcla y cómo trabajás el proceso? Primero solo. Necesito estar solo. O si hay alguien que se esté callado, aunque sean las primeras partes. Obviamente el grupo siempre va a opinar y te va a... Vos tenés que hacer que el artista esté feliz, ¿no? Antes que nada, porque hace todo para eso, nada más. Este, entonces, eh, la soledad en las primeras horas para mí es lo mejor, hasta que se plantea cómo va a quedar la mezcla. Después hay un montón de cosas, porque yo ahí también sé a dónde nos dirigimos y voy a buscar ese sonido. Y depende de qué, o sea, lo clásico sí es empezar por la batería, ¿viste? Ujú. Eh, pero, qué sé yo, en algunas canciones tal vez a veces empiece por la voz, depende de dónde voy a ir. Las menos veces. En general empiezo por la base, hasta que suena contundente. Y eso tiene que ver con, ahí sí interviene que no se superpongan demasiadas frecuencias en un espacio sonoro para que se aclare y no tanto por cuestión de volumen, porque hay veces que eh, hay muchas cosas a la vez que hacen lo mismo en el mismo momento. Y si hay mucha redundancia, siempre hay barro. Entonces, ahí hay que elegir dónde poner la decisión. Lo primero que hago es limpiar todo. Limpiar desde ecualización, limpiar desde edición. Ponele. Hay cosas que suceden que el bajo. Muchos bajistas están tocando, los que tocan con los dedos, más que nada, y están tocando y marcan el tiempo donde hay silencio golpeando la cuerda. Normalmente están pegándole al micrófono arriba del tambor. Y depende de la intensidad con que le peguen, vos escuchás un tac que está arriba del tambor y está molestando. Eso ya cuando está grabando se lo voy a hacer notar, si es muy Claro, fuerte. ¿Sí? Si es tum, tutum, tum, tutum, no tiene que ser tum, tutum, porque está claro. tocando arriba del tac. Eso hace mugre. Entonces, eso es una de las limpiezas que tengo que hacer. Si la grabación fue en vivo y yo no conocí la banda y están tocando todos juntos, que me ha pasado, eso después lo limpio, si es muy fuerte. Si puedo hacerlo en la intención cuando el tipo está grabando, siempre es mejor. Siempre es mejor la intención. El primero que mezcla es el músico, con la intención. Cuando estás armando o sea, cuando tenés la mezcla preparada, tenés todo listo, Sí. ¿solés hacer alternativas de mezcla diferentes? Y para vos me refiero, no para la banda. Por ejemplo, vos estás mezclando y mezclás de una manera y después haces otra toma mezclando de otra manera y escuchás ambas y presentás la que más te gustó de esas dos o tres que hiciste o apuntás todos los cañones a una sola versión. No, no, voy con todos los cañones, los tapones de punta, a que cómo tiene que cómo me parece a mí que tiene que sonar. Obviamente ya acordamos para dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Claro. Este,
El rumbo ya está marcado. O sea, el rumbo hay que marcarlo antes de entrar al estudio, ¿sí? Para saber exactamente hacia dónde vamos, ¿viste? Y tener un buen destino. Puede haber alguna variación porque a veces pasan cosas súper creativas que tienen que ver eh, con los sonidos que encontrás o con los errores que se cometen, ¿viste? Que a veces decís, Claro. uy, uy, esto está buenísimo, vamos a seguir por acá. Pero siempre va en la construcción más que nada. Ya en la mezcla se tiene que escuchar, los crudos ya tienen que estar sonando bien. Como última pregunta, como para redondear todo esto, que Estoy estuvo buenísimo. hablando, esto, disculpa, Sí, sí, esto cuando produzco. Si yo tengo un productor al lado, laburamos codo a codo y yo voy siguiéndolo en lo que quiere. Tengo que claro, interpretar qué es lo que necesita y yo voy para ese lado. claro. Sí, sí, por eso. Esto más que nada es una charla más que nada más que con un ingeniero de grabación, te diría estoy hablando con un productor, porque es toda la Mm, visión más que nada de producción mezclado con la parte de ingeniería, ¿no? Ahora, mm, la pregunta que te decía, como para redondear todo esto, el hecho de que hoy en día casi todas las bandas dispongan de maneras de grabarse en su casa o hacer demos en la compu con placas de audio y bueno, eso en cierto sentido eh, perjudica el proceso de cuando vas a grabar un estudio, que te encontrás con gente, por ejemplo, que grabó de cierta manera en la casa y quiere reproducir eso, o mm. te lleva su compu para bajar cosas que grabó y no están al mismo nivel y tenés que volver a hacer y bueno, ¿entendés cómo es? Te encontrás con gente que, Sí, por no, ejemplo, cree que la cosa está bien hecha, pero no. ¿Cómo manejas esa sí. cuestión? Y siempre le muestro. O sea, hay gente que es más cerrada y que inclusive te dice, no, yo quiero esto así y poner un micrófono así y allá. Bueno, dale. Y lo hago a la manera de él y lo hago como me parece que hay que hacer y le hago una B, escucha, y 100% que siempre se va a quedar con lo que yo le ofrezco porque no sabe cómo llevar a cabo eso técnicamente para que suene lo que está queriendo hacer. Porque vos ponele, vos grabás en tu casa y se va a escuchar bien en tu casa seguramente. Obviamente si tenés mucha experiencia y sos un músico profesional lo vas a hacer bien igual. Pero si sos alguien que está haciendo sus primeras armas, grabando y tocando, va a ser completamente distinto. O sea, vos agarrás y decís, bueno, yo seteo el software para grabar de esta manera y me suena bien. Bueno, bárbaro, te suena bien con un parlante y un Twitter. Pero vos en un equipo de guitarra no tenés el Twitter. Saquémosle el Twitter y ya ese audio no sirve. Entonces va a cambiar totalmente lo que va a estar en el amplificador y va a cambiar con respecto a cómo él escucha en su casa. Tal vez en su casa el ambiente y el monitoreo hacen un efecto que le suena bárbaro y no le va a sonar bárbaro más que en ese lugar. Entonces hay que tratar de que le suene bárbaro para todo el mundo. Hay que El ser muy hecho, diplomático. Sí, sí, ¿no? No, no, eso, sí, el sí. tema de la La parte, diplomacia. la parte psicológica y que el músico esté cómodo es fundamental. El músico hace todo para que aparezca la canción, para que aparezca su solo, para que aparezca lo que tiene que ir y tiene que estar feliz. O sea, es parte, al menos es mi visión de la producción. Hay productores que no son así, que piensan que las cosas tienen que ser así, especialmente cuando trabajan para compañía y son responsables de que el producto funcione, entonces se hacen las cosas de esa manera y nada más. Para mí tiene que haber una alegría al final del camino cuando escuchen la música de volver a querer escucharla, ¿viste? Se me ocurrió una pregunta más para hacerte, así que perdoname, pero te voy a hacer una más. Y ya que Dale. estamos, dejo con nos metemos en un terreno un poco más complicado, ya un poco más subjetivo. A lo largo de todos estos años, te habrás encontrado muchas veces con bandas que en la grabación o en la mezcla se agarran un poco, no a las piñas por ahí físicamente, pero sí literalmente, ¿no? Porque Sí, no tienen claro qué es lo que quieren, o hay un miembro de la banda que es más, podríamos decir, ególatra, entre comillas, que los demás, o quiero que mi parte esté más fuerte, bueno, y eso genera un clima básicamente horrible en el estudio. ¿Cómo manejás vos desde el lado de la producción ese tema como para que lograr el mejor producto posible y que la banda esté conforme sin ceder a los requerimientos de un tirano, ponerle, que pueda haber en la banda? sí, sí. Eh,
Y hace mucho que no me pasa eso. En general, este, la música ha cambiado mucho el carácter y la manera de hacerla, y hay como una complicidad entre todos. Pero sí me ha pasado eso. Y hay que hacerse amigo del tirano para demostrarle cómo hacer para que todos suenen mejor. Hay que hacerse amigo del tirano es la frase del año. Y Es buenísima. sí, por supuesto que haya, obviamente siempre le voy a preguntar, o sea, yo quiero que estén todos contentos, ¿viste? Es No, así. no, O pero sea, la boludo, música yo ahora es para divertirse. hay que salir a vender remeras que digan, hay que hacerse amigo del tirano, Néstor Tinano. Muchachos, ya ahora voy a poner en mi Instagram el link para comprar la remera de Néstor Tinano. Es muy buena esa frase, muy buena, no digas que no. Bueno, Sí. me alegro mucho. Hay que hacerse amigo de Tinaro. Hay que hacerse amigo de También, también. Tinaro. Claro, hay que hacerse amigo de Tinaro. Bueno, Néstor, nada más que agradecerte. Hemos estado una hora charlando, se voló, realmente. Se voló, Se sí. voló, podríamos estar. Pero bueno, ya lo vamos a repetir de acá un par de semanas. Esto es para hacerlo en capítulos porque hay muchísimas cosas que te tengo que preguntar. Y realmente, Sí. si no, es un embole tan largo, pero ya duró más de una hora. Así que nada, un agradecimiento Bueno, gigantesco. Voy a tratarme a no, tratar de hacerme amigo tuyo. yo te... Y bueno, No, no, ya te sigo, ya veo siempre para dónde vas, ¿viste? qué groso. Hay que hacerse amigo de Sí, Tirano. sí, Espectacular. sí, sí. Néstor Tinaro ha estado acá en el Un Instagram placer. en esta charla. Muchísimas gracias, loco. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos los Gracias que a vos, estuvieron. Ariel. Nos Un vemos. abrazo grande, Néstor. Saludos a todos. Abrazo, querido. Gracias. Nos vemos.